bien, el pasado miércoles tuvimos la oportunidad de escuchar una palabra espectacular de parte de Daisy. ¿Cuántos ya la pudieron ver? Oh, sí, tiene una tarea impresionante, ok. Esa palabra la tituló El poder de una promesa. Y el fin último de esta enseñanza era que nosotros pudiéramos entender que cuando alguien testifica de una promesa de Dios cumplida en su vida, se desata una unción especial. Algo pasa. Y Dios permite que la gente me comparta sus testimonios para que yo pueda apropiarme de esa unción que resulta de hablar de o de contar una promesa cumplida en la vida de una persona. Ahora, en medio de esa enseñanza, Daisy hizo una pregunta que me hizo recordar algo que me sucedió hace muchos años. Y Daisy preguntaba, o me preguntaba específicamente, porque me hicieron una pequeña entrevista junto a otras dos personas, ella me preguntaba, ¿cómo podemos saber si una palabra viene de Dios? ¿Cómo puedo saber si yo al leer un versículo de la Biblia es para mí o no es para mí? ¿Cómo puedo saber si algo que está determinando las circunstancias es para mí o no es para mí? ¿Cómo puedo saber si un sueño que tuve es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo estar seguro de que una palabra que me dio alguien, una persona, es de parte de Dios o no? Y entonces mientras Daisy preguntaba eso, en ese lapsus de tiempo, me devolví 20 años atrás. Estaba pasando una situación difícil, mi familia estaba enfrentando una dificultad y ese hecho, ese momento me obligó, o me llevó mejor, a tener un encuentro con Jesús. Y en medio de esa tribulación o de esa aflicción, empecé a pedirle a Dios que me diera su palabra, pero opté por un método poco convencional desde el punto de vista espiritual. Entonces yo abría la Biblia y al azar ponía mi dedo y empezaba a leer hasta que encontrara algo que se ajustara a mi necesidad. Entonces le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han empleado ese método? Sí, gracias, gloria a Dios, no soy el único. Gracias, Espíritu Santo. Sí, pasaba, pero un día me pasó algo. Estaba leyendo Mateo, así como estamos leyendo Mateo en estos días, y abrí la Biblia y puse el dedo y decía generación de víbora, sepulcro blanqueado. Y yo entendí que esa no era la mejor manera de buscar una palabra de parte de Dios. Hay una mejor forma y de eso quiero hablarle en esta mañana. Por eso he titulado esta enseñanza hoy, Atentamente Dios. ¿A cuántos les encanta un atentamente Dios? Que Dios les mande un mensaje, un correo electrónico. Antes era el Marconi, antes era la carta, ya eso no se usa, ahora es el correo electrónico, un WhatsApp. ¿Cuántos quieren un WhatsApp de parte de Dios? Amén. Entonces, esta enseñanza es para usted. Pero antes de hablar de cómo podemos conseguir una palabra de parte de Dios, quiero compartirle tres cosas importantes acerca de las promesas de Dios. Lo primero, ¿qué es una promesa? Cuando uno busca en el diccionario la palabra promesa, el diccionario dice que es la expresión de la voluntad de alguien para hacer algo por otra persona. Ahora, si lo llevamos desde el punto de vista lo que queremos de Dios, sería que es la expresión de la voluntad de Dios donde Él se compromete conmigo a cumplir algo, sea un anhelo del corazón o sea una necesidad. Una promesa de Dios es cuando Él se compromete por su naturaleza, por sus atributos a hacer algo por lo que yo necesito. Eso es una promesa de parte de Dios. Entonces, hace 20 años, mi familia y yo estábamos enfrentando el secuestro de mi papá. Y yo estaba deseoso de saber qué iba a suceder. Siempre que uno está frente a la incertidumbre, uno tiene el anhelo o el deseo de que Dios le hable a uno acerca del futuro. Y entonces en medio de esa necesidad empecé a buscar y me encantaban los nombres de los meses del año. Nisan, etcétera, etcétera. Todos los, entonces me buscaba donde hubiera un nombre de un mes para que lo buscara en la traducción y decir, no, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Cuando uno está enfrentando algo como lo que vivimos nosotros, lo único que quiere saber es cuándo va a terminar. Cuando uno empieza el desierto, lo único que uno anhela es que Dios le diga, va a terminar tal día a tal hora. Entonces yo buscaba los meses, buscaba las fechas, pero realmente eso no era la manera como Dios quería hablarme. Hasta que un día, habían pasado como un mes y medio aproximadamente de que mi papá estaba ahí retenido, un pastor, una persona que había sido pastor de él, llegó a la casa y nos dijo, mire, he estado orando y Dios me ha hablado y tengo una palabra de parte de Dios para ustedes como familia. En esa palabra el pastor nos decía que mi papá iba a salir con bien,
iba a salir bien, que es una de las mayores preocupaciones que tiene una familia que enfrenta una situación como esa. Entonces eso trajo tranquilidad, pero luego nos dijo, ahora les tengo otra noticia, su papá va a ser el último que va a salir de ese lugar. Es el último porque él está cumpliendo una misión espiritual. Y en ese momento pues no lo entendíamos y nos parecía hasta injusto, pero en realidad después de que todo pasó pudimos ver que esa era realmente la voluntad de Dios. Entonces a través de una persona Dios nos dio una promesa. Hubo la expresión de la voluntad de Dios para nuestra necesidad. Eso es lo primero que quiero compartirte. Lo segundo, las promesas de Dios no dependen de quién eres tú, no dependen de tu capacidad, no dependen de tu comportamiento o de tu conducta. Dios da promesas al que quiere, en su libre albedrío, en su voluntad. Él puede darle una promesa a cualquier persona. Así que nosotros no debemos limitar el poder de Dios. Dios te puede dar promesas a pesar de tu capacidad, tal como lo hizo con Moisés. Dios llamó a un hombre que tenía problemas de habla y a pesar de eso le dio promesa y le dijo, tú serás el que libertará, el que liderará a mi pueblo para sacarlo de Egipto hacia la tierra prometida. Así que tu capacidad no es una limitante para Dios, pero tampoco tu comportamiento, tu conducta. ¿Cuántos de nosotros no fuimos llamados por una promesa de Dios? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un encuentro con el Señor fruto de una palabra que llegó a nuestra vida? Eso mismo le pasó a Jacob. Su nombre significa engañador. Su nombre significa persona que no hace lo bueno sino lo malo. Y a pesar de eso, Dios le dio una palabra específica para su vida. Lo tercero que debo entender acerca de las promesas de Dios son las características. Cuando Dios habla, esa palabra en sí misma redondea o cubre los siguientes conceptos. Lo primero, no falla. Cuando Dios habla, su palabra no falla, significa que se va a cumplir. Primera de Reyes 8:56 dice, alabado sea el Señor quien ha dado descanso a su pueblo Israel. Tal como lo prometió, no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Segunda de Corintios 1:20, Pablo dice lo siguiente, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas en Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. La segunda característica de las promesas de Dios es que están garantizadas por el poder de Dios. ¿Por qué una promesa de Dios se va a cumplir? Porque están garantizadas en su naturaleza. Uno de los atributos naturales de Dios es su poder. Él es el todopoderoso. Así que basado en el poder de Dios podemos decir que la promesa se va a cumplir. Pablo dijo en Romanos 4:21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Qué tal si tú lo dices con tu nombre y pones en vez de Abraham el nombre tuyo y dices, Bernardo estaba completamente convencido en que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete? Pero vamos a decirlo una vez más todos, cada uno con su nombre lo va a decir bien fuerte. Vamos a ponerlo otra vez en la pantalla, por favor, para que la gente lo pueda leer. Gracias. Usted lo va a decir con su nombre porque es algo profético. Usted lo va a decir, Bernardo está plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cuántos creen que Dios cumple todo lo que promete? Amén. Y la tercera característica de las promesas de Dios es que no se anulan. Son un pacto de Dios. La palabra pacto significa un compromiso superior a un contrato. No se rompe, nada lo anula, nada lo destruye. Cuando Dios habla, esa palabra nada la anula, no la destruye absolutamente nada, a menos de que nosotros voluntariamente decidamos desistir de ella, abandonarla. Entonces las promesas de Dios no se anulan. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer para poder obtener una palabra de Dios? ¿Cuántos quieren una palabra de Dios para esta necesidad que está viviendo? Entonces, esto es lo que usted va a tener que hacer. Vamos a aprender de Moisés. Después de Jesús, personalmente considero yo, Moisés era un hombre que tenía una intimidad y digna de imitar delante de Dios. Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a Dios, a verlo cara a cara y a hablar con él. Así que creo que podemos aprender muchas cosas de Moisés. Y por eso quiero pedirle que me acompañe a Éxodo capítulo número 34.
No lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 9. Simplemente le voy a resumir lo que estaba pasando. Éxodo 34, Dios le hace un llamado a Moisés. Dios le está diciendo que por favor vuelva a labrar las tablas que él rompió y que suba al monte Sinaí, que Dios nuevamente va a escribir las tablas con los mandamientos. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a retrocedernos unos capítulos. Resulta y dice la Biblia que Moisés subió por 40 días a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, el Señor estableció los mandamientos y dio los lineamientos acerca del comportamiento y de la conducta que debía tener el pueblo de Israel. Moisés descendía, después de los 40 días descendió con las tablas en su mano, que dice la Biblia, fueron escritos por el propio dedo de Dios. Pero cuando venía bajando, escuchó un ruido que se escuchaba desde el campamento. Ahí cerca de la falda de la montaña lo estaba esperando Josué y empezaron a hablar acerca de lo que estaban escuchando. Ahora, cuando Moisés llega y ve que el pueblo lo que estaba haciendo no era una fiesta, sino una adoración al becerro, en su rabia, en su ira, decide romper las tablas del pacto. ¿Recuerda ese pasaje? Entonces Moisés decide castigar a Aarón, le jala las orejas a Aarón, luego destruye el ídolo, lo muele, lo echa en el agua y hace que toda la gente lo beba como un escarmiento a su mala conducta con Dios. Entonces, en Éxodo 34, el Señor está molesto con Israel y Moisés pide la intervención de Dios y intercede por el pueblo para que Dios no los destruya. Entonces el Señor le dice a Moisés, quiero tener un encuentro contigo a solas, nadie puede venir contigo, nadie se puede acercar al monte Sinaí, ni siquiera los animales porque serán destruidos. Y Moisés sube a la montaña. Y Moisés tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios hay una manifestación sobrenatural. Resulta que cuando Dios se encontró por primera vez con Moisés, hubo una manifestación del nombre de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Una expresión diferente a la que Dios había usado con Abraham, Isaac y Jacob, completamente diferente. Fue una manifestación superior. Pero no contento con eso, en Éxodo 34, cuando Moisés llega a la cima de la montaña, se asienta en ese lugar y viene la manifestación de Dios, Dios le dice, yo soy Yahweh. Hay una nueva expresión, una nueva manifestación, porque Dios se manifiesta a nuestra vida según la necesidad que estemos viviendo. Yo he podido evidenciar en mi vida o he podido conocer a Dios en muchas facetas de su nombre, porque cada nombre de Dios simplemente representa algo de lo que Dios es. En mi vida yo he visto a Dios como mi proveedor. Yo lo he visto llegar y manifestarse en mi vida como Jehová Jireh, como mi proveedor. Yo he visto llegar a Dios en mi vida y manifestarse como Jehová Rafa, mi sanador. Yo he visto llegar a Dios a manifestarse en mi vida como mi defensor, como mi justicia, Jehová Sidkenu. Yo he visto llegar a Dios a manifestarse en mi vida como el que pelea por mí, como Jehová Sabaoth, como Jehová de los ejércitos celestiales. Lo he visto manifestarse como el Todopoderoso, Jehová, el Shaddai. Lo he visto manifestarse en mi vida como el Dios que me da paz, Jehová Shalom. Lo he visto manifestarse en mi vida como Jehová Ra, mi pastor, el que me infunde aliento cuando estoy desvanecido, cuando estoy cansado, cuando estoy decepcionado, desanimado. Jehová Ra se ha manifestado y con su vara y su callado me han infundido aliento. Moisés tenía una necesidad particular cuando él subió al monte Sinaí. De la misma manera, yo estoy seguro de que hoy tú quieres subir a la cima de la montaña porque tienes una necesidad. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad hoy? ¿Cuántos tienen alguna necesidad? Levanten la mano. Mire, algo que me impresionaba y lo hablaba con una persona. A veces nosotros somos parcos cuando alguien está enseñando y nos parece innecesario levantar las manos, pero estos actos, el gritar, el decir amén, el decir gloria a Dios, el de hacer cualquier cosa es una manifestación de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es una fe muerta. Para que usted le diga a la persona de al lado, dígale, tienes que moverte, tienes que hacer algo. Algo tenemos que hacer. Si yo estoy realmente necesitado, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que Dios me diga algo propicio a mi necesidad. ¿Usted lo cree? Amén, eso está muy bien. Entonces, Moisés subió con esa necesidad. La necesidad, él más adelante le manifiesta la necesidad.
Y le dice, mira Señor, yo sé que el pueblo que está con nosotros es un pueblo rebelde, es un pueblo difícil, pero por favor, que tu presencia nos lleve hacia la tierra prometida. Y entonces viene ahí, a través de todo esto, los puntos o los pasos que podemos seguir para poder recibir una palabra de parte de Dios, sea a través de las circunstancias, sea a través de un sueño, sea a través de un profeta, sea a través de la palabra. Personalmente, y es mi gusto particular, a mí me gusta que Dios me hable a través de la palabra, aunque nunca descarto las otras opciones. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio y sus pensamientos son tan superiores a los nuestros que Él sabe cómo llegarnos a nosotros en el momento oportuno. A veces la palabra para nosotros se vuelve como algo incapaz de leer. Entonces Dios se manifiesta a través de un sueño. A veces no le creemos a los sueños, entonces Dios nos lo reconfirma a través de una persona. Y si es necesario, Dios va a usar las piedras para hablarnos. Así que usted no se preocupe, dígale al de al lado, Dios te va a hablar como sea. Dios te va a hablar como sea. Lo importante es que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando. Entonces, paso número 1. ¿Cómo podemos lograr una palabra de parte de Dios? Moisés lo primero que hizo fue aceptar la cita con Dios. Cita diaria con Dios es el paso número 1. Éxodo 34:2 dice el Señor a Moisés: prepárate, Moisés, para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Y algo que he aprendido a lo largo de mi relación con Dios es que nosotros lo primero que tenemos que aprender es a escuchar a Dios en lo general, para luego sí pedirle a Dios que nos hable en lo específico. Lo general es honra a Dios, lo general es honra a tu padre y a tu madre, lo general es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos. Lo general de Dios es perdona para que tu padre te perdone. Lo general de Dios es vive en santidad, porque nuestro Dios es un Dios santo. Sin santidad nadie puede vivir, nadie puede agradar a Dios. Ten fe. Esas son las cosas generales de Dios que determinan de manera general el marco de referencia a través del cual nosotros nos movemos diariamente. Después de que nosotros hemos aprendido a escuchar a Dios de manera general, nuestro espíritu se capacita para escuchar a Dios de manera específica. Voy a volverlo a repetir. Escuchar a Dios de manera general me habilita, me capacita para escucharlo de manera específica en mi vida. Y esto me llevó a entender algo: el método de azar, el método de abrir la Biblia y poner el dedo a ver dónde Dios me habla, no es un método bíblico, no es el método de Dios, no es la mejor manera de hacerlo. Aunque sin embargo, podría decirle que en la misericordia de Dios, Él muchas veces nos habla a través de este método, pero no es la forma correcta en la que Él espera que nosotros encontremos una palabra. Por eso hoy quiero animarte a que todos los días de tu vida tú emprendas la aventura, y que lo veas de esa manera, como una aventura en donde siempre algo va a pasar. Cuando leas la palabra de Dios, cuando vayas a ese encuentro con Dios, algo va a pasar. Nosotros tenemos un problema y se llama la familiaridad. En la medida que pasan los días o pasan las temporadas con Dios, o nos vamos acostumbrando a lo de Dios, vamos perdiendo la expectativa. ¿Sabe por qué Dios no nos habla más? Porque muchos hemos perdido la expectativa en el camino hacia la cima de la montaña. Entonces nos ponen a leer la Biblia otra vez y decimos, ese pasaje ya lo he leído. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Que usted dice, toca leer Éxodo, ya yo sé lo que viene, las 10 plagas, y entonces después el Señor lo saca con mano poderosa, viene el paso por el Mar Rojo, y entonces vienen las codornices, y viene entonces el maná, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le ha pasado eso que usted lee la Biblia y dice, pues toca leerla, pero yo creo que eso ya me lo sé? Sea sincero, levante la mano, ya somos 2, 3, a mí me ha pasado. Pero Dios me enseñó que aún en el libro que usted menos espera y cuando usted menos tiene la expectativa de que Dios le hable, le habla. Le confieso, a mí habían libros que no me gustaban. Cuando llegaba el momento de leer Levítico, yo decía, golpe bajo, Levíticos. Llegó la hora del toro, la hora del cordero. Sacrifícalo por aquí, sacrifícalo por allá. Ni qué decir de Cantar de los Cantares, me parecía aburridísimo, demasiado romántico. Mira el del lado romántico. Los pechos,
el cuello, la morena y eso. Entonces yo decía, no, qué libro tan aburrido. O el libro de Lamentaciones. Ver a Jeremías llorar todo el tiempo por el pueblo, decía, ay, no, suficiente con escuchar las noticias para ver a Jeremías. Pero Dios me enseñó un día en Lamentaciones 3 que Él puede usar aún los libros que a nosotros menos nos gustan. Y en Lamentaciones 3 me dio una promesa que yo dije, nunca más voy a dejar de leer un solo libro, pero con expectativa. Diga conmigo, con expectativa. Con expectativa. Entonces, un par de consejos que quiero darte para que tu encuentro con Dios sea un encuentro lleno de aventura, lleno de pasión, lleno de expectativa. Lo primero, escoge un horario en donde tú te sientas mejor para hablar con Dios. Escoge tu mejor hora del día. Yo sé lo que dice la Biblia y estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, que la mejor hora es por la mañana, pero a veces hay actividades o a veces hay ocupaciones o roles que cumplimos en nuestra vida que hacen que sea muy difícil que yo pueda tener un tiempo de aventura con Dios en la mañana, especialmente cuando usted tiene niños pequeños, cuando su hijo depende de usted. Cuando usted tiene que levantarlo, cuando usted tiene que bañarlo, cuando usted tiene que vestirlo, cuando usted tiene que cepillarle los dientes, cuando usted tiene que prepararle el desayuno, cuando tiene que darle el desayuno. Todo eso hace que el tiempo sea más complejo. Ahora, no ponga por excusa la pereza para escoger la noche. Hay gente que le encanta la noche porque le encanta dormir. Pero la Biblia dice algo frente al perezoso y lo voy a profetizar. El perezoso no consigue nada. Mira el de al lado, dígale, el perezoso no consigue nada, nada, nada. Así que si usted por pura y física pereza no se levanta temprano, usted no va a conseguir absolutamente nada. Pero si Dios lo ve que usted es una persona ocupada, que sus hijos lo necesitan temprano, Dios no tiene ningún problema en hablarle en la noche. O Dios no tiene ningún problema en hablarle al mediodía. Si esa es la hora perfecta en donde usted puede estar a solas con Dios, magnífico. Pero mi recomendación es, para que esto se convierta en una aventura, escoja la hora más productiva de su día, donde usted se sienta mejor, donde sienta más energía, donde sienta más vigor y ganas de encontrarse con Dios. Mi segunda recomendación para que ese encuentro sea una aventura y usted lo disfrute es que escoja un lugar donde pueda estar con Dios a solas y que sea un lugar consistente. Procure que ese siempre sea el lugar donde usted se va a encontrar con Dios. No ande cambiando tanto los lugares, no es bueno. A Dios le encanta llegar a un lugar. La Biblia dice que cuando nosotros llegamos y cerramos la puerta, el Padre ya está ahí. Entonces escoja un lugar. Y mi tercera recomendación para encontrar promesas de Dios, para que esa cita diaria sea una aventura, un momento de expectativa, lea toda la Biblia. Léala toda, de principio a fin. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hasta Apocalipsis. Mira el de la Biblia, el Apocalipsis también es inspirada por Dios. Ay, yo no leo eso porque los caballos, los jinetes, las trompetas, pues ahí también hay promesas. De Génesis a Apocalipsis hay promesas. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue atender la cita que Dios le puso. Si tú quieres una promesa de parte de Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar la cita diaria con Dios, de lo general a lo particular. Lo segundo que dice la palabra, o lo segundo que debemos hacer y que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 34 está en el versículo 5. Esto es lo segundo que tú y yo debemos hacer para conseguir una palabra de parte de Dios. Dice la Biblia lo siguiente: después el Señor descendió en una nube. Moisés aceptó el encuentro, subió, se encontró con el Señor. Dios bajó en una nube y se quedó allí con Moisés. Y proclamó su propio nombre, Yahweh, el nombre propicio a su necesidad. Éxodo 34:8. Después de que Dios se paseó frente a Moisés y le dijo una cantidad de cosas, dice, en ese instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Usted quiere una palabra de Dios, usted tiene que tener siempre un tiempo de adoración. Yo lo animo a que usted descargue la música que a usted le gusta cristiana, de alabanza, de adoración, y vaya a ese lugar que usted ya escogió para ser consistente en él y ponga música en ese lugar y adore a Dios. Antes de cualquier cosa, adórelo. No se ponga a decirle, ay Señor, tú sabes toda mi necesidad, empiece a adorarlo. Moisés lo adoró. Moisés empezó a exaltar los atributos de Dios. Todo lo que Yahweh le había hablado, él empezó a glorificarlo, a exaltarlo. Pregúntele a la persona que tiene al lado, ¿cuál es la canción que más te gusta? Cristiana.
de alabanza y de adoración. Vamos, pregúntele a la persona que tiene al lado, por favor, dígale, ¿cuál es el artista? ¿Cuál es la canción? Hay unos que están... Lo tercero que hizo Moisés, Éxodo 34:9. Entonces dijo, después de adorar al Señor, después de adorarlo le dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Entonces he aprendido algo. Si yo quiero oír la voz de Dios, lo primero que tengo que sacar de mi corazón son las voces extrañas. Y eso fue lo que hizo Moisés, entregó la carga. Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí los trabajados, los cargados, y yo les daré descanso. Saque esas voces extrañas de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando estamos cargados por algo, cuando algo nos angustia, cuando algo nos preocupa, no vamos a ser capaces de oír la voz de Dios. Usted lo único que va a oír es la voz del hombre negativo, pesimista que hay dentro de usted, el hombre viejo. ¿Está usted de acuerdo que el hombre viejo es pesimista? ¿Está usted de acuerdo que el hombre viejo es negativo? ¿Está de acuerdo que el hombre viejo siempre ve el vaso medio vacío y no medio lleno? ¿Está de acuerdo que el hombre viejo ve siempre el punto negro en la sábana blanca? Pues esa voz hay que callarla. Y fuera de eso tenemos allá uno que está atizando el fuego, que se llama Satanás el diablo, experto en magnificar las cosas malas. Y eso me pasó en estos días. Ahora con todo este tema de las encuestas y de la preocupación o la carga que uno tiene para que Colombia tome buenas decisiones, vi el periódico y me cargué. Me atribulé pensando cómo la gente no es capaz de tomar una decisión. Más allá de quién va punteando o no va punteando, lo que más me preocupó fue ver que la mayoría de colombianos no quiere decidir. 30% de los colombianos va a votar en blanco. Eso no es decidir. Eso no es tomar una decisión. Y me cargué. Y entonces el hombre viejo se empeliculó. El hombre viejo dijo Venezuela. Se va a repetir la historia. Y empecé a cargarme. Y entonces a ver lo que lo lleva a uno el hombre viejo, a ver las estadísticas de las encuestas, cuántos eran aquí, para yo mismo decirme, no, eso es muy pocas personas. Pero en ese instante el Espíritu Santo me dijo, entrega tu carga. Ponte a orar y entrega la carga. Y empecé a entregar la carga. Le dije, Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo obligar a nadie que vote como yo quiero que voten. ¿Quieres saber mi voto? No lo voy a decir. Pero yo espero que usted vote. Y vote bien. Por gente que ame el cristianismo. Por gente que nos defienda. Por gente que Dios quiera usar para que el evangelio prospere. Esa es la gente que hay que escoger. Yo espero. Veo muchos cristianos cerrados, pero bueno. Entonces empecé a descansar y Dios me dijo, no es con espada, no es con ejércitos, no es con caballos ni jinetes, es con mi poder. Soy yo el que lo hace. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que te cuido. Y entonces mi espíritu recordó un versículo, Salmo 27. Hubiese yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Peores cosas he visto y Dios nos ha sustentado. Así que usted dígale al de al lado, Dios está al control. Entrégale tu carga, entrégale la carga. Cuando uno entrega la carga, el Espíritu se libera y el Espíritu se conecta con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios le va a recordar lo que usted ya leyó. Por eso es bueno la cita diaria con Dios y leer con expectativa, porque Dios te va a recordar aquello que algún día marcaste como importante en tu vida para decirte, esta es la promesa de Dios para este tiempo. Lo siguiente que hizo Moisés fue hablar con Dios de lo que había en su corazón. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que quieres para este tiempo? La Biblia dice que muchos no reciben porque no piden, porque no quieren abrir su boca. Entonces nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra boca y decirle a Dios. Y yo quiero decirle algo que me hizo reflexionar frente a esto de abrir el corazón y contarle a Dios. Hay personas, discípulos míos, ovejas mías, que vienen y me cuentan sus situaciones y me dicen, mire, yo quiero un apoyo, yo quiero un consejo en esto, yo quiero que usted me respalde en esto. Cuando esas personas me abren su corazón y me lo cuentan, yo me siento honrado.
¿Cuántos se sienten honrados cuando su hijo le cuenta algo a usted? ¿Cuántos se sienten privilegiados de que exista confianza en que un amigo le cuente a usted algo? ¿Cuántos se sienten bendecidos por eso? Yo me siento bendecido cuando alguien que está bajo mi cobertura de liderazgo me cuenta algo. Me siento una persona súper especial. Y Dios me dijo, si tú te sientes especial cuando alguien te cuenta algo, ¿cómo crees que me siento yo cuando uno de mis hijos me dice lo que hay en su corazón? Aunque yo lo sepa, aunque yo lo conozca, porque la Biblia dice que ni siquiera el pensamiento ha terminado de florecer en la mente cuando Dios lo conoce, pero a Dios le encanta oírlo de tus labios. ¿Cuántas cosas están retenidas simplemente por el orgullo de no querer abrir la boca? Porque eso es puro orgullo. Pero si uno realmente está necesitado, uno puede abrir sus labios y decirle, Señor, yo necesito esto. La Biblia dice en el Salmo 37 que si yo aprendo a deleitarme en el Señor, Él me concederá las peticiones de mi corazón. ¿Cuántos tienen peticiones del corazón hoy? Unos cuantos, otros no tienen nada. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón? ¿Qué está esperando Dios? Que tú se las manifiestes, que tú le digas. No puedes dejar que un temor se robe la bendición de decirle a Dios lo que tú quieres. Y si no me responde, y si entonces no pasa esto. Eso, el hombre que tiene fe no piensa en eso. Usted no puede pensar en eso. Usted lo único que le va a decir es, todo lo que pidas al Padre, dice la Biblia, creyendo en el nombre de Jesús, te será concedido. Lógicamente ajustado a la voluntad de Dios. Señor, hazme rico hoy. No, pues Dios no es Aladín. Trabaja, porque con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Dile a Dios que te haga próspero y que todo lo que emprenda el puño de tu mano prospere. Eso es diferente. Pero no vas a cerrar el ojo y abrirlo y ya estar rico. Dios te puede dar el poder de hacer riqueza, porque Dios es el que da poder de hacer dinero. Pero tienes que tomarte el tiempo. Abre tu boca. Y finalmente lo que hizo Moisés, escuchó y escribió. ¿Por qué es necesario escuchar a Dios y escribir la promesa? Porque cuando yo escribo la promesa se está desatando el poder de Dios. Una de las cosas más difíciles de leer la Biblia o de recibir una palabra es escribirla. El gran problema de no escribirla es que la olvidamos en su totalidad. Entonces la promesa queda parcialmente escrita en nuestra mente, pero no en su totalidad. Por eso usted debería estar tomando nota. Porque la prédica queda parcialmente, así por allá hablaron algo de la promesa, pero no me acuerdo exactamente cuáles son los pasos. Pero si usted la tiene escrita, usted puede ir ¿a qué? A repasar. Eso es bíblico. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la Biblia, subiré, está hablando el profeta, a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver lo que dice el Señor y cómo responderá mi queja. Se apartó a solas. Cita con Dios, abrió su corazón, entregó la carga. Y entonces, versículo 2, el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Escribe la bendición de Dios, escribe la promesa de Dios en un cuaderno. ¿Para qué? Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Ah, sí, Dios me dijo un día que yo iba a tener un hijo y que mi hijo iba a servir en el altar. Esa promesa Dios me la dio a mí. Mis hijos iban a ser los que iban a ministrar después de mí. Ah, magnífico, gloria a Dios. Pastor, yo también quiero esa promesa. ¿Dónde está? Dígamela, démela para yo tomarla para mí. Porque una promesa de Dios desata poder, como Daisy enseñaba. Hermano, está en la Biblia. De Génesis, Apocalipsis, ahí está. Lea la Biblia, yo sé que usted la va a encontrar. Es diferente si yo le digo, busca Números capítulo 18, versículo número 7. O busca Deuteronomio 18, 6 y 7. Es diferente. Es diferente cuando yo te digo en Hebreos capítulo 10, versículo 6 hay una promesa. Es diferente cuando yo te digo en Mateo capítulo 25, versículo 13 hay una promesa. Sí, Dios lo dijo. Entonces nosotros estamos llamados a escribir las promesas no solamente para que podamos recordarlas nosotros con claridad, sino para que esas promesas les sirvan de espejo a personas que tienen una misma necesidad. Tú no sabes cuánta gente se va a encontrar contigo después de que Dios te cumple la promesa para que tú le des una promesa.
¿De qué les vas a hablar? La Biblia dice que en la lengua hay poder de vida y en la lengua hay poder de muerte. ¿Qué vas a hablar tú? ¿Qué vas a hablar? No, Dios lo ha hecho. ¿Cuántos van a hablar vida? Entonces mira al de al lado y dígale, por eso voy a tomar nota de mis promesas. Ahora, ok, hemos podido recibir la promesa, pero ¿qué pasa? A veces dudamos de la promesa y necesitamos que Dios la confirme. No hay ningún problema. Dios no se molesta cuando yo le pido confirmación de una palabra. No hay ningún problema. Si no, pregúntele a Gedeón. 2 veces le dijo, Señor, ¿puedo pedirte una confirmación? Claro, ¿qué quieres? Esto, Señor, que la bellota esté mojada. Y al día siguiente le dijo, ay, Señor, yo todavía tengo dudas. ¿Será que te puedo pedir lo contrario, que la bellota esté seca? Y el Señor le dijo, ok. Y le confirmó la promesa. Pero 3 preguntas que te van a ayudar a pedirle a Dios que te confirme la palabra o que te van a ayudar a creer la palabra. Número 1, ¿esa promesa se alinea con Dios? ¿Con la palabra de Dios? Pregunta número 2 que te debes hacer es, ¿tengo paz en mi corazón? Lo que me están hablando, lo que estoy leyendo, lo que estoy soñando, ¿ha traído paz a mi corazón? Si es así, puede ser de Dios. Y tercer consejo, busca gente, a tus consejeros espirituales para que les preguntes acerca de la palabra. ¿Qué opinan ellos de la palabra? ¿Qué piensan ellos? Y Dios va a usar a la autoridad para confirmarte la palabra. Amén. Ahora entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Repasémoslo rápidamente, porque después se desató algo especial. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue atender la cita diaria con Dios. ¿Qué es lo primero que debes hacer para recibir una promesa de Dios? Cita diaria con Dios. Lo segundo que hizo Moisés fue ¿qué? Adorarlo, ¿cierto? Lo adoró, se quedó quieto y lo adoró. Lo tercero que hizo Moisés fue echar las cargas, sacar todo lo que hay en el corazón. Lo cuarto que hizo Moisés fue orar, hablar con Dios. Y lo quinto que hizo fue escuchar y escribir. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuántos quieren conocer el resultado de ese proceso? Yo lo tengo por aquí. ¿Cuántos quieren que abramos esto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos. Muy bien, entonces le voy a pedir a Johnny que venga por acá, por favor. Johnny, ayúdame a abrir aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay por aquí? Me lo abre, me haces el favor, bien fuerte. Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Gracias. Moisés lo buscó de corazón, lo adoró, oró, entregó la carga, escuchó y escribió, y el Señor le dijo, hago un pacto. Un pacto es un compromiso que no se rompe, es un compromiso indisoluble. Cuando Dios da una palabra para Él es un pacto de Dios contigo. Así que yo te quiero animar a una cosa, algo que hablaba con el apóstol la semana pasada, y él me decía, mira, Dios me ha dado la bendición de ir a muchos lugares. Dios me ha permitido ministrar a muchas vidas, muchas personas. Dios me ha permitido ser usado para llevarle un mensaje de parte de Dios a la gente. Cuando yo regreso, lo que más produce alegría en mi corazón es ver que la palabra que Dios les dio, ellos la adoptaron. En otras palabras, ser un buen mayordomo de Dios implica también cuidar la palabra que Él nos da. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado una palabra y nosotros la descuidamos? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado una palabra que necesitamos? Se ha manifestado en nuestra vida con un nombre glorioso y nosotros no la creemos, la abandonamos, la descuidamos. Yo quiero animarte a que a partir de este día, cada palabra que salga de la boca de Dios y que llegue a tu vida, tú la cuides como un tesoro. Como esa parábola en donde ese hombre encontró la perla de gran valor y vendió todo lo que tenía para ir a comprar ese terreno. Así debe ser la palabra de Dios en tu vida. Atesórala. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y yo sé que en su tiempo Dios la va a cumplir. ¿Sabe a quiénes galardona a Dios? La Biblia dice que Dios galardona a la gente que tiene fe. Él es galardonador de los que le buscan. Y Dios va a galardonar en este tiempo a la gente que atesore, que se afirme, que se afiance en esa palabra, que se mueva en esa palabra.
Él me decía, mira, es maravilloso ver cómo la palabra se cumple en la vida de la gente, pero es muy doloroso ver cuando la palabra salió de la boca de Dios y se perdió porque no encontró un corazón que tuviera fe. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Y estoy seguro que en este tiempo Dios va a ser propicio a tu necesidad y te va a dar una palabra, pero depende de quién, de ti. Y tú y yo vamos a orar en esta mañana para que Dios nos convierta en buenos administradores, para que cuando llegue la palabra podamos obedecerla ciegamente, porque la fe implica caminar no por vista, sino creyendo lo que no ha pasado, lo que no ha sucedido. Eso es fe. Entonces, si tú viniste en esta mañana, es porque tú querías tener un encuentro con Dios y porque tú estás a la expectativa de que Dios te hable, de que algo pase en tu vida hoy. Y si tú eres uno de esos que quiere que algo pase en su vida hoy, si tú quieres ser revolucionado por el poder de la palabra de Dios, yo quiero animarte a que te levantes hoy de tu puesto y le digas: Dios, revolucióname a partir de hoy. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Estoy cansado de no caminar por fe. Yo quiero caminar hoy por fe, no por vista. Y por eso oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada persona que se paró por convicción reciba hoy un aceleramiento de parte de ti. Que un revulsivo se despierte en ellos y lo lleve a una transformación profunda. Te pedimos perdón hoy, Señor, porque a veces la familiaridad, a veces la cotidianidad nos hace perder la aventura maravillosa de tener encuentros contigo. Señor, perdónanos por cada ocasión que hemos venido a la iglesia porque toca venir a la iglesia. Perdónanos hoy, Señor, por cada momento en que hemos ido al lugar secreto, porque como cristianos nos toca ir al lugar secreto, pero no es lo que anhelamos, no es lo que deseamos, no es ir con hambre y sed, Señor. Tú dices, aquel que tiene hambre y sed será saciado. ¿Cuántas veces hemos llegado ya aburridos y cansados de ir al lugar secreto? Pero hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú quebrantes la vasija vieja, que tú rompas el odre viejo para que podamos ser hechos nuevos, Señor, y ser el odre nuevo que recibe el vino nuevo. Yo te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Señor, despierta en nuestros corazones el deseo, la pasión, la sed por tu palabra, por tu presencia. Moisés te dijo: Señor, ¿a dónde yo iré sin tu presencia? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo quiero tener la pasión de Moisés. Yo quiero ser como Moisés, el hombre que te ve cara a cara, el hombre que ama tu presencia. Espíritu de Dios, quebranta todo lo que no es tuyo en mi vida y que me impide ser un hombre apasionado con denuedo por la presencia de Dios. Señor, echamos fuera todos los ladrones del templo. Cuando Jesús llegó, dijo: esto lo han convertido en una cueva de ladrones. Y nosotros hoy limpiamos el templo, esta casa espiritual, nuestra vida espiritual, de todos los ladrones que nos impiden verte a ti, Señor. No queremos vivir en la rutina, en la cotidianeidad. No queremos que otros tengan que andar empujándonos para encontrarte contigo. Queremos que esa pasión esté en nosotros hoy. Y ahí está la promesa. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y los bautizará con poder. Solo levanta tus manos si realmente quieres poder de Dios. Si estás cansado de lo mismo, si ya estás harto de vivir una relación que no funciona, en donde Dios te está dando y tú no le das nada, pídele hoy que te dé poder. Espíritu de Dios, derrámate ahora y danos poder en el nombre de Jesús. Echamos fuera a la religiosidad. Echamos fuera hoy al fariseísmo, la hipocresía. Rompe, Señor. La unción tuya rompe el yugo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Adorémoslo un momento. Digno es el Señor.